Bienvenidas y bienvenidos al curso de Principios de Informática para Ingeniería de la Universidad de Costa Rica, año 2020, primer semestre. Mi nombre es José Ignacio Dobles y yo voy a ser el profesor de este curso para este semestre. Hoy vamos a empezar con el tema Bases para la programación por objetos. Esta es una cita de Stephen Hawking que dice: ya sea que usted quiera descubrir los secretos del universo o sencillamente tener una carrera en el siglo XXI, la programación de computadoras es una habilidad esencial que hay que aprender. ¿A qué se refería Stephen Hawking con esto? Pues bien, hoy en día prácticamente casi todo lo que nos rodea está conectado a la internet en mayor o menor medida. Tenemos refrigeradoras con Wi-Fi, tenemos cafeteras con Wi-Fi, lavadoras con Wi-Fi. Entonces, poder hablar con todas estas cosas que nos rodean resulta una habilidad bastante valiosa. De ahí que la programación de computadoras, es decir, poder hablar este lenguaje de computadoras, pues se está volviendo cada vez más importante conforme la tecnología nos empieza a rodear más y más. Pero, ¿qué es programar? Pues esencialmente programar es concebir, diseñar y probar estructuras lógicas para resolver problemas por medio de un computador. Es importante la parte de resolver problemas porque pues realmente no mucha gente va a sentir el beneficio de resolver un problema que realmente no es un problema. Por ejemplo, veámoslo de esta forma. Mark Zuckerberg, el creador de Facebook. Él inició esta red social sin, digamos, la idea de que lo iba a liberar al público. En realidad lo que él quería hacer era una pequeña red social para compartir mensajes y fotografías con sus amigos. Eventualmente se dio cuenta que la gente quería esto y lo liberó y empezó a generar dinero a partir de esto y ahora es dueño de una isla. Otro ejemplo, Elon Musk. Elon Musk, dueño de SpaceX, dueño de Tesla, está mandando gente a la luna y quiere mandar gente a Marte. Él se hizo multimillonario con la compañía PayPal. Se dio cuenta que las compras por internet tenían un riesgo inherente al estar compartiendo los números de tarjeta de crédito y la gente desconfiaba de esto. Es una desconfianza bastante natural. Entonces él creó PayPal. Y en PayPal uno puede meter la información de la tarjeta de crédito y cuando uno quiere realizar una compra por internet, en vez de estar pasando la información de la tarjeta de crédito, uno puede nada más redirigir la compra hacia PayPal. PayPal se encarga de descontar el dinero de su tarjeta de crédito sin que usted tenga que darle información a una página que puede o no ser confiable. Esto resultó muy atractivo, pues lógicamente es mucho más seguro y con un porcentaje de las compras que se dejaba PayPal, pues Elon Musk y su hermano, que fueron los creadores de PayPal, se convirtieron en personas multimillonarias. Entonces de ahí hago hincapié en, no solo es como quien dice escribir y nada más escribir código, sino es resolución de problemas por medio de la concepción, de un buen diseño, de buenas pruebas, utilizando estructuras lógicas y, muy obviamente, un computador. La programación en sí puede visualizarse como un proceso cíclico, la solución de problemas. El siguiente diagrama que les voy a mostrar, si bien tiene fases bastante específicas de la programación, en realidad se puede aplicar casi que a cualquier problema, no solo de la ingeniería, pero realmente se puede adaptar bastante bien para cualquier resolución de problemas. Como ya mencioné, lo más importante y lo primero que hay que tener es un problema. Todo empieza con un problema que hay que resolver. Y ahí está, arriba a la izquierda del diagrama, la parte de un problema o especificación. Es muy importante entender el problema que se va a resolver. No hay nada más decepcionante para un cliente, digamos, que ustedes lleguen con la solución que ustedes imaginan que va a resolver el problema del cliente y el cliente al final les diga: esto no es lo que yo ocupo, esto no me sirve, y esto obviamente va a generar una desconfianza en el cliente y les va a generar una pérdida, pues, a ustedes. El cliente se va a ir. Entiendan el problema. Si ustedes entienden el problema, pues pueden pasar al análisis del problema. Y esa es la segunda fase, la que está arriba, en la parte superior del diagrama.
Ustedes una vez que entiendan el problema, traten de ver cómo resolverlo. Y muy importante, si es que se puede resolver. Hay problemas que no se pueden resolver, sencillamente. Además, hay problemas que tal vez no valga la pena resolver. Por ejemplo, digamos que yo les pido a ustedes que por favor me resuelvan el cálculo matemático de 1 más 1. Ustedes pueden construir una calculadora graficadora altamente avanzada que me pueda dar la respuesta de 1 más 1. Eso obviamente va a llevar a cabo un gran esfuerzo y va a requerir una gran inversión de tiempo. ¿Qué tiene más sentido? ¿Hacer la calculadora graficadora que me pueda dar esa respuesta o que ustedes me digan 1 más 1 es 2? ¿Vale la pena construir la calculadora realmente? Analicen si vale la pena resolver el problema. Después pasamos a la parte de subproblemas. A veces cuando estamos trabajando con algo nos damos cuenta que el problema nos parece hasta intimidante, es muy grande y hasta puede parecer imposible de primera impresión. Divídanlo en subproblemas. Por ejemplo, digamos que ustedes están viendo algún programa de cocina y ustedes ven el plato final y dicen, wow, yo jamás podría hacer eso. Empiecen cortando la cebolla, empiecen cortando el chile, preparen el arroz, vayan dividiendo la receta en pasos. Y al final, la suma de cada de estas soluciones, de cada pequeño problema, debería dar en total la receta. ¿Ok? Esto funciona también en ingeniería y en muchos ámbitos además. Si algo parece muy grande de resolver, divídalo en problemas más pequeños y van a ver que la percepción les cambia. Muy a menudo, estos subproblemas pues tienen que llevar a cabo su propia especificación y su propio análisis. Por eso es que se dice que este ciclo es repetitivo. Ustedes tienen un problema grande, lo analizan, puede que lo tengan que dividir en subproblemas y cada subproblema tiene que volver a ser analizado y así hasta que ustedes tengan una comprensión clara y completa del ámbito del problema que desean resolver. Una vez que ustedes completan esto, tienen que pasar a la fase del diseño. Y yo diría que en mi experiencia, aparte de la comprensión del problema, el diseño es la segunda parte más importante de todo este ciclo. No diseñar una solución es el equivalente a construir una casa sin un plano. El diseño es el plan que uno va a seguir para llegar a la solución. Imagínense que es estar construyendo una casa y darse cuenta que el cuarto principal no tiene puertas. Ya la casa está construida. Reparar ese error es muy caro. De ahí la importancia del plano. El diseño nos permite darnos cuenta de potenciales errores que, de habernos dado cuenta en la fase, digamos, de la construcción de la casa, sería algo muy caro de resolver. Entonces ven el diseño como poner la receta de cocina en papel y saber claramente la secuencia de pasos que se tienen que llevar a cabo y cómo deben llevarse a cabo para resolver el problema. Esta parte es muy importante y es la que requiere usualmente bastante experiencia. En el ámbito de la programación, programar en sí, crear código, no es difícil. Ustedes van a, idealmente, salir de este curso con un conocimiento bastante fuerte, fundamental, pero fuerte, de programación. Programación en sí no es difícil. El diseño de la solución es lo que es complicado, porque hay que tener, como quien dice, experiencia, colmillo, maña incluso, para crear un diseño robusto y capaz de resolver el problema. ¿Okay? Después se pasa a la especificación. En la especificación ustedes ponen en papel lo que ustedes planean hacer y lo discuten con el cliente. Verifiquen que esta especificación y este diseño resuelven el problema. Y si ese es el caso, todo bien, podemos pasar a la fase de implementación, pero si no, puede que no hayamos entendido bien el problema y hay que reiniciar el proceso. Es más barato, siempre es más barato reiniciar el proceso de análisis, de diseño, apenas está en la especificación que cuando ya se está construyendo. Piénsenlo, ¿qué es más barato? ¿Arreglar el plano constructivo o botar una pared?
Digamos que ustedes entonces ya tienen el diseño listo, la especificación preparada y todo se ve bien. Pasamos a la parte de la implementación, que en programación sería empezar a escribir el código o empezar a construir la casa, como lo quieran ver. Cuando ustedes creen que ya tienen el código listo y que ya resolvieron el problema, pues a este conjunto de líneas de código que ustedes han creado se le conoce como programa fuente. Entonces el programa fuente son todas las líneas que ustedes escribieron para resolver el problema. Sin embargo, recordemos que las computadoras realmente son máquinas bastante torpes, son bastante tontas. Yo no le puedo decir a mi computadora, computadora, quiero que usted me construya una página web que tenga un usuario y contraseña y me deje entrar solo si es el usuario y la contraseña adecuados. Yo le puedo decir a la computadora esto de cualquier idioma que hayamos creado que no lo va a entender. La computadora es muy torpe y necesita que yo le diga exactamente qué hacer. El código que ustedes van a escribir, la computadora aún no lo va a entender. Las computadoras funcionan con unos y ceros, impulsos eléctricos. Eso es todo lo que la computadora entiende. Entonces, si ustedes tienen ya el código, ¿cómo es que hacen que la computadora lo entienda y lo pueda ejecutar? Se pasa a través de un proceso llamado compilación. El proceso de compilación es aquel mediante el cual agarramos el código fuente y lo traducimos a unos y ceros, a esos impulsos eléctricos que la computadora va a comprender. Entonces la compilación nos permite esta traducción de tal forma que lo que ustedes escribieron pueda ser ejecutado. La compilación entonces va a generar un archivo ejecutable. Es lo que conocemos como un .exe comúnmente. Es aquello que la computadora puede ejecutar. Pero es muy importante que una vez que ustedes tengan algo que, digamos, corra, un programa ya funcional, es muy importante que lo prueben. Esto porque, nuevamente, no hay nada más decepcionante para un cliente que ustedes digan, aquí está la solución a su problema. Y pues puede que resuelva parte del problema, pero se cae en ciertas ocasiones. El código no es robusto y, dependiendo de ciertas circunstancias, el código deja de funcionar. Y eso es bastante decepcionante también para un cliente. A esta fase se le conoce entonces como el control de calidad o la ejecución de pruebas de validación para asegurarnos que el problema se resuelve y se resuelve de manera eficiente y eficaz. Ahora, típicamente, dependiendo del proyecto en el que ustedes trabajen, se van a dar cuenta que a menudo la fase de pruebas se omite y se salta en la fase de pruebas. ¿Por qué? Pues probablemente porque es la última fase de todo el proceso. Y a lo largo del proyecto pueden suceder atrasos que van a tener que pagarlos durante la fase de pruebas, que es lo último que queda. Entonces, si ustedes tienen una fecha de entrega específica y se atrasaron por accidente en el diseño y además se atrasaron en la implementación y tuvieron, no sé, imprevistos, pues todo ese tiempo que ustedes se comieron y que no tenían planeado, pues quien lo va a terminar pagando es la fase de pruebas. Entiendo que la administración de proyectos, que es un tema aparte, justifica esto porque tampoco uno quiere quedar mal con el cliente. Mi recomendación es que donde sea posible ejecuten pruebas. Siempre van a tener un beneficio agregado al realizar las pruebas. Pero no se extrañen si en su vida profesional se van a dar cuenta que las pruebas a veces pues se tienen que sacrificar. ¿Ok? Entonces, como decía, ¿por qué es importante la especificación del problema? Pues el objetivo final en la elaboración de programas es la solución de un problema de la vida real. La especificación entonces plantea cuál es el problema que se quiere resolver y cuáles son las características esperadas de una posible solución. Básicamente lo que el cliente quiere ver al final. Y la mayor parte de los proyectos de desarrollo de software fallan debido a que se producen programas sin tener aún claro el problema y los requerimientos que tiene el usuario quien necesita el mismo. Para ponerles un ejemplo de la vida real, hace mucho tiempo Estados Unidos y Canadá estaban trabajando en una carretera que cruzaba la frontera de ambos países. Y pues habían
cometido un grave error. Los canadienses estaban construyendo la carretera usando kilómetros, el sistema métrico, mientras que los estadounidenses estaban usando el sistema imperial, estaban usando millas y yardas. Pues naturalmente los cálculos que realizaron ambas partes eran inexactos, ya que estaban usando medidas diferentes, y pues el proyecto salió muchísimo más caro porque la carretera quedó corta. Entonces asegúrense nuevamente de entender el problema. Ok, ahora esta filmina es pues obviamente con características humorísticas, pero en esencia lo que quiere mostrar es lo siguiente. El primer panel, arriba a la izquierda, dice qué es lo que el cliente explicó que ocupaba, que es un columpio con 3 tablas, que realmente no sirve. El segundo panel entonces dice qué es lo que el líder del proyecto entendió, que es inutilizable puesto que la tabla va a pegar con el tronco. El analista lo diseñó de la forma más complicada posible, cortando el árbol, pasando el columpio a través del tronco y sosteniendo el árbol con 2 ramas. ¿Cómo es que el programador lo escribió? Pues no muy bien, que digamos. El business consultant es aquel que le explica al cliente qué es lo que se le va a dar, y naturalmente lo está presentando de la forma más elegante y cómoda, y obviamente es muy alejado de la realidad. Abajo a la izquierda, ¿qué fue lo que se documentó del proyecto? Por ejemplo, el manual de usuario, que típicamente también se sacrifica y nunca se entrega. Después, ¿qué es lo que el equipo de operaciones instaló? El equipo de operaciones es el que típicamente se desplaza a la ubicación del cliente para instalar el software. Y en este caso, pues omitieron una parte muy importante, que es la tabla. Al pobre cliente lo que se le cobró fue un parque de diversiones, y una vez que estuvo instalado el software, ¿cuál fue el soporte que se le dio? Pues bastante incompleto. Y al final, lo único que el cliente quería era una sencilla llanta colgando de una rama. Esto les va a pasar y es algo que sucede muy a menudo y se van a acordar de mí cuando les suceda, pero es algo con lo que hay que nada más aceptar, e idealmente que esto que se trata de reflejar aquí de manera humorística no sea causado por ustedes. Ahora, como les mencionaba, el análisis de un problema, el proceso de descomposición del problema para comprenderlo en su totalidad. Frecuentemente un problema es descompuesto en problemas más pequeños, de menor complejidad, a los cuales también se les debe aplicar un proceso de análisis, el equivalente de dividir la receta en pasos. El producto final del análisis, entonces, es un modelo conceptual del problema. Sabemos exactamente qué es lo que tiene que suceder para resolver el problema. Pasamos a la parte del diseño, como decíamos. Es el equivalente a tener un plano antes de la construcción de un edificio, y es exactamente necesario antes de iniciar la escritura de un programa de software. Al finalizar este diseño, lo que se obtiene entonces es una especificación de las características estructurales y funcionales que el programa necesita, qué es lo que se quiere construir en detalle. Y al final, que tengamos este diseño y tenemos estos pasos lógicos, pues a eso se le llama un algoritmo, que es básicamente una secuencia de pasos. Incluso lo pueden ver como una receta. Y el término algoritmo, pues lo pueden escuchar ahí en la televisión o en la radio, pues la gente a veces no comprende qué es un algoritmo. Y sencillamente un algoritmo es una secuencia de pasos definidos para resolver un problema. Por ejemplo, el algoritmo de la derecha se utiliza para encontrar el mayor de 3 números A, B y C, independientemente de los valores de los 3 números A, B y C. Pónganle, si ustedes desean, valores aleatorios A, B y C y ejecuten el algoritmo. Van a ver que el algoritmo va a ser siempre capaz de determinar cuál es el número más grande de A, B o C. Y pues vale aclarar que no es lo mismo algoritmo que el logaritmo. Son términos completamente distintos. Ok, entonces la implementación en informática es el proceso mediante el cual uno escribe las instrucciones que va a ejecutar el programa, utilizando, muy importante, un lenguaje de programación. Recuerden, las computadoras son muy torpes y solo entienden unos y ceros. Y nosotros tenemos que darles todas las instrucciones que ocupamos que ejecuten. Cuando ustedes tengan el código listo, a ese código se le conoce entonces como el código fuente. Y, muy importante,
Son instrucciones que el humano puede leer con facilidad, no son unos y ceros, está muy lejos de ser unos y ceros. Y esto me lleva a la parte de los tipos de lenguaje. Ahora vamos a hablar un momento de historia. Para los que han visto la película del Código Enigma, pues esta historia les va a parecer bastante familiar. Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes honestamente estaban venciendo a los aliados conformados por Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, básicamente los buenos. Los alemanes estaban ganando y los alemanes tenían una herramienta muy útil a su favor en informática y básicamente en matemática. Existe algo llamado encripción. Encripción significa agarrar un mensaje, pasarlo por un cálculo matemático que lo convierte en algo muy diferente al mensaje original. Ustedes pueden, por ejemplo, agarrar la palabra hola, encriptarla y convertirla en 7QX signo de admiración WCV. Muy diferente de hola. Los alemanes, de manera muy intelectual y muy impresionante, no hay que negarlo, crearon este algoritmo de encripción llamado Enigma. Y era sumamente poderoso en el sentido de que desencriptar el mensaje una vez encriptado era una tarea pues humanamente imposible, así de sencillo. Ningún humano en la faz de la Tierra podía desencriptar un mensaje encriptado con Enigma. Más aún, los alemanes, que no eran nada tontos, cambiaban esta clave de encripción, esta clave matemática de encripción, la cambiaban todos los días. Y solo el más alto mando alemán tenía acceso a esta clave de encripción. Y como lo cambiaban cada día, pues aun si los aliados capturaban a un alto mando, pues el conocimiento de este alto mando solo les iba a servir por 24 horas. Entonces no tenía mucho valor. Sin embargo, los alemanes cometieron un error muy grave. Esta llave de encripción era simétrica. Es decir, si ustedes tienen la palabra hola y la encriptan y les devuelve 7QC, sin nominación, etcétera, 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 y ustedes agarran este 7QCV sin nominación y lo vuelven a pasar por la misma fórmula, les debe de devolver hola. Entonces a eso se le conoce como una llave de encripción simétrica. La misma llave se puede usar para encriptar y para desencriptar. Naturalmente los aliados no tenían pues el texto original de los comunicados para desencriptar o para saber cuál es la llave de encripción de este día. Y aquí entra Alan Turing, un gran matemático, una de las mentes más brillantes del siglo XX y nada más y nada menos que el padre de la computación. Verán, las computadoras son máquinas, como ya les dije, muy torpes. Hasta el momento, la máquina más poderosa que conocemos es el cerebro humano. Piensen en un jugador de béisbol. Piensen que el jugador de béisbol va a agarrar una pelota que está cayendo. El cerebro de este jugador tiene que estar considerando una cantidad increíble de variables. La velocidad de la pelota, con qué velocidad va cayendo, el peso de la pelota, la posición de la pelota, el viento, la posición de su mano, el guante, la velocidad con la que tiene que correr, la distancia del parque para que no pegue con una pared, probablemente hasta la posición de los demás jugadores del juego para saber a quién tiene que tirarle la pelota, en fin. Variables, de variables, de variables. Más de la que la computadora más poderosa que tenemos no puede manejar. No, sencillamente es más de lo que la computadora puede manejar. La única ventaja que tienen las computadoras en comparación con los humanos es que pueden realizar cálculos matemáticos muy, muy rápido. Eso es todo. Es la única ventaja que tiene. Pues Alan Turing, muy astutamente, junto con otro grupo bastante amplio de científicos, llegaron a la construcción de la primera computadora, que perfectamente podía medir unos 40 por 15 o 20 metros. Es bastante grande. Les garantizo que sus celulares
pueden resolver el código Enigma en fracciones de segundo. Y la computadora que construyó Alan Turing y su equipo de científicos podía resolver el código Enigma en 1 hora. Y era del tamaño de como 3 aulas, para que sepan lo primitiva y grande que era una máquina en ese momento. Como el código Enigma, volviendo ya a la Segunda Guerra Mundial, era un simple código matemático, pues podía resolver el problema más rápidamente, pero era muy difícil sin tener el texto original. Recordemos, si teníamos el hola y el 7OXCV sin admiración, etcétera, etcétera, podíamos inferir el algoritmo de encripción simétrico. Los alemanes cometieron un error muy grande, además, que era que las comunicaciones que enviaban encriptadas siempre iban firmadas con 2 palabras y siempre eran las mismas 2 palabras. Heil Hitler. Es decir, los aliados podían capturar cualquier mensaje encriptado y con certeza saber que las últimas 2 palabras del comunicado siempre iban a ser Heil Hitler. Y además, ya con eso, podían inferir la clave de encripción de este día. Sabían que lo que recibieron era 175VX espacio no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y eso era Heil Hitler. Al ser un algoritmo simétrico, la computadora podía encontrar el cálculo matemático que era necesario para llevar de Heil Hitler a lo que sea que se usó para firmar los primeros comunicados de este día. Y como siempre firmaban los alemanes con las mismas 2 palabras, no importa si cambiaban todos los días, lo primero que hacían los aliados en la mañana era interceptar el primer comunicado, agarrar las últimas 2 palabras, pasarlas por la computadora de Alan Turing y ya con eso sabían con qué iban a encriptar todos los mensajes de este día. Más aún, este descubrimiento de Alan Turing fue crucial en la victoria de los aliados sobre los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Los aliados empezaron a preparar una de las invasiones estratégicas y militares más elaboradas de la historia, que era el día D, la invasión de Normandía. Obviamente, los alemanes no podían saber que se iba a hacer una invasión en esa playa. Los aliados empezaron a pasar información falsa sobre la ubicación de la invasión. Cuando los alemanes estaban bastante convencidos de que la invasión iba a ser en otra parte de Europa, empezaron a enviar comunicados encriptados con el código Enigma, es decir, de forma muy secretiva y muy importante, informándole a todos los alto mando de enviar sus tropas a otra parte, lejos de Normandía. Los aliados desencriptaron estos mensajes y cuando estaban con la certeza de que los alemanes habían caído en la trampa, llevaron a cabo la invasión de Normandía. Y este fue una de las grandes victorias de la Segunda Guerra Mundial sobre los nazis, que eventualmente permitió la conquista de Berlín y la caída del nazismo en Europa y pues ganar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para que sepan que la concepción de la computadora, Alan Turing y su grupo de científicos pues jugaron un papel crucial en la victoria sobre los nazis. Esto es históricamente correcto. Entonces, pasemos a la parte de la compilación. ¿Por qué les acabo de contar esta historia de Alan Turing y de esta computadora que ocupaba aulas para hacer un cálculo matemático? Pues bien, en aquel momento, 1930 y pico, durante la concepción de la computadora, pues la única forma en la que se podía programar la computadora eran con pesados cables que transmitían electricidad, unos y ceros. Era muy complicado. Posteriormente, la ciencia de la computación evolucionó y los humanos empezamos a idear formas más sencillas de comunicarnos con las computadoras. Y empezamos a desarrollar lo que conocemos como los lenguajes de programación. Ahorita, para escribir código, por ejemplo, Python, que es el lenguaje de programación que vamos a utilizar durante este curso, pues la sintaxis del código Python está muy lejana de un grupo de unos y ceros. No es lenguaje natural. Nuevamente, yo no le puedo llegar a la computadora a decir
ocupo que me haga una página web que haga esto, esto, esto. La computadora no lo entiende, pero le puedo hablar a la computadora con ciertas palabras del lenguaje natural, del lenguaje con el que estoy hablando, para decirle a la computadora que haga ciertas cosas. Entonces, a esta evolución de la forma en la que nos comunicamos con la computadora se le conoce entonces como la creación de los lenguajes de alto nivel, o lenguajes que se van asimilando o que se van asemejando, perdón, al lenguaje hablado para comunicarnos con la computadora. Pero al final la computadora siempre habla los unos y ceros. Entonces, este lenguaje de alto nivel tiene que ser traducido a unos y ceros. Y este es el proceso de compilación. Entonces, a partir del código fuente se crea un ejecutable, que es lo que el programa, lo que la computadora va a ejecutar. Y como les mencionaba antes, pues al final deberían idealmente ejecutar las pruebas. Este es el proceso mediante el cual se verifica que el programa funcione correctamente. El último punto de esta filmina, las pruebas deben diseñarse antes de iniciar con la etapa de programación o implementación, es debatible en cierta forma. A esto de tener las pruebas antes de la implementación se le conoce como desarrollo orientado a pruebas, o su acrónimo en inglés TDD, que es Test Driven Development. Esto es una forma de programar que, pues, si se tiene el tiempo, no está de más, porque eso quiere decir que ustedes saben qué es lo que el código debe pasar en términos de control de calidad antes de entregarlo. Entonces, en todo momento ustedes pueden hacer las pruebas, pero naturalmente esto lleva bastante tiempo. Preparar las pruebas es un proceso que hay que hacerlo con cuidado. Y si el proyecto está un poco atrasado, pues ya sabemos, quienes terminan pagando la factura tienden a hacer las pruebas. Pues bien, como pueden ver, programar no es solamente escribir código. Realmente los senior developers, aquellos desarrolladores que tienen más experiencia, realmente pasan muy poco tiempo programando. Los grandes desarrolladores ya no programan casi nada en realidad. Pasan la mayoría de su tiempo desarrollando y creando especificaciones de problemas. Y una vez que tengan este diseño, este plano, pues se lo delegan a un desarrollador más junior, más inexperto, para que ejecute el plan, y el desarrollador senior se mueve a otro proyecto y reinicia el proceso de diseño. Pero vean que este proceso de desarrollo, de resolución de problemas, está compuesto de un montón de etapas. No es solo programar, es un proceso analítico. Ahora, para programar hay muchas formas de ver las cosas, hay muchos paradigmas. El más utilizado en la actualidad se le conoce como paradigma de programación orientada a objetos, o POO. Este curso y el lenguaje de Python, ambos están orientados a la programación por objetos. ¿Qué es programación por objetos? Sencillamente, la programación orientada a objetos trata de modelar la realidad, todo lo que nos rodea, como una serie de objetos que se mezclan e interactúan entre sí. Todo el proceso de desarrollo de programas gira entonces alrededor de la noción de una realidad compuesta por objetos. Cuando ustedes están programando por objetos, todo el programa, todo el código fuente son objetos que interactúan entre sí. Eso es todo. ¿Para qué es que se piensa así? ¿Por qué es que se ve la realidad así? Pues en esencia es para crear fragmentos de código reutilizable. Realmente en programación uno al inicio puede que pase bastante tiempo escribiendo líneas de código, pero conforme uno va aprendiendo y agarrando más experiencia, pues lo que empieza más bien es a reutilizar código. Hay pues casi que una regla no escrita que dicen que los mejores ingenieros son los ingenieros perezosos, porque son los que encuentran la forma más rápida y sencilla de hacer las cosas. Obviamente, siempre hay un componente de estándares y de calidad a los que hay que pegarse, pero en esencia yo diría que los mejores programadores son los que pasan la menor cantidad de tiempo escribiendo el código y más bien tienen casi que suficiente experiencia para saber
qué componentes reutilizar y así pasar la mayoría de su tiempo en cosas que generen un poco más de valor que solo escribir código. ¿Ok? La programación orientada a objetos entonces nos permite reutilizar mucho código y es uno de los más importantes beneficios obtenidos por este paradigma. ¿De acuerdo? Y si uno aplica correctamente la programación orientada a objetos, pues la modificación de un programa y el mantenimiento de un programa se vuelve una tarea mucho más lograble, mucho más fácil de llevar. Ahora, ¿cómo es que uno puede ver la realidad desde una perspectiva de objetos? Pues sencillamente podemos decir que un objeto está compuesto de características. Piensen en una puerta cualquiera, cualquier puerta. Nada más piensen en el concepto de puerta. ¿Qué podemos decir de una puerta? ¿Qué atributos o características tiene una puerta? Podemos decir que tiene un material, que tiene un ancho, tiene un alto, tiene un color, tiene una manija que se puede abrir o cerrar. Uno puede crear un concepto y describir cualquier cosa de este concepto. Todas las puertas tienen un material, un color, una altura, etcétera, etcétera, etcétera. Además, podemos decir que los objetos pueden ser manipulados. Se puede interactuar con los objetos. Y esos objetos pueden llevar a cabo acciones. Si ustedes piensan en el concepto de puerta, pues todas las puertas se pueden abrir y todas las puertas se pueden cerrar. No importa si ustedes piensan en la puerta de su casa, ustedes están familiarizados con la puerta de su casa, ustedes la conocen bien y tienen el concepto de puerta claro. Ustedes no van a ir por la calle un día y se van a encontrar una puerta de otro color y van a decir, ¿qué es esa cosa? Jamás en la vida lo he visto. No, eso no es como funciona uno. Una vez que uno tiene ese concepto, pues uno puede inferir que todos los individuos de este concepto se comportan de la misma forma. Y por ende, uno puede utilizar una puerta que uno nunca antes ha visto, simple y sencillamente porque se pega al concepto que yo tengo en mi mente de puerta. Entonces, repito, un objeto está compuesto de dos cosas y nada más de dos cosas: características o atributos y acciones, o en informática se le conoce como métodos. Cosas que uno le puede decir a un objeto que lleve a cabo. Veamos entonces alrededor. Uno puede determinar muchos objetos solo con mirar alrededor. En este ejemplo, María está hablando con Juan, o hay un libro que tiene páginas, hay un lápiz amarillo que sirve para escribir, o el televisor está encendido. Uno puede, de manera bastante simplista, describir todo lo que nos rodea con características y acciones, atributos y métodos. Y ese es el paradigma orientado a objetos. Un televisor tiene atributos como el diámetro, el tipo de pantalla, la marca, el peso, el botón de encendido, el controlador de funciones como cambiar canales o el volumen. La persona, a un nivel bastante simplista, puede ser vista como un objeto que tiene atributos como el nombre, el lugar de nacimiento y la fecha de nacimiento. O algo un poco más abstracto, un punto cartesiano, que puede ser visto como un par ordenado compuesto por la coordenada X y la coordenada Y. Como ya les mencioné, pues los atributos tienen características, los objetos tienen características y tienen acciones o métodos. El televisor se puede encender, se puede apagar, se puede cambiar el canal, se le puede subir o bajar el volumen. A las personas se les puede preguntar su nombre, se les puede preguntar su fecha de nacimiento. Son formas de interactuar con las personas. Un punto cartesiano se le puede preguntar cuál es la distancia con respecto a otro punto cartesiano. Y de esta forma trazamos una línea recta en el espacio. Y lo anterior nos lleva a la pregunta: ¿cómo podemos crear un modelo que represente a un objeto de la vida real? Pues bien, un objeto se puede representar entonces como la composición de atributos y métodos. Y en el dibujo podemos ver que los atributos están en el centro, rodeados por los métodos. Este dibujo tiene una razón de ser y lo vamos a ver en un momento.
Empecemos por los atributos, características propias del objeto. Por ejemplo, podemos ver que un televisor tiene un diámetro, una marca, una pantalla, tipo de pantalla, mejor dicho, y un peso específico. Y también tiene métodos, se le puede cambiar el canal, se le puede subir el volumen, se puede encender o se puede apagar. Son formas de interactuar con este objeto. Ahora, piensen de regreso a la puerta, el concepto de puerta. Este concepto, que es capaz de, en esencia, describir cualquier puerta, este concepto de una puerta que se puede abrir, se puede cerrar, tiene un ancho, un alto, un color de puerta. Todo esto, esta abstracción, esta generalización, en informática se le conoce como clase. Todos ustedes pueden pensar que este concepto de puerta, esta agrupación de características y de acciones o formas de interactuar o métodos, esto es una clase. Es una generalización. Nada más. Esto es una clase. Como decía, entonces, una clase es una descripción de las características generales que tienen en común un grupo específico de objetos. Una clase es como un plano con el cual se construyen objetos de un tipo específico. Nuevamente, el concepto de puerta, ustedes pueden usarlo para construir cualquier puerta que se les ocurra. Siempre tiene las mismas características. Puede que las características cambien en el sentido de que tenga un color diferente, pero todas las puertas tienen color. Puede que tengan un alto diferente, pero todas las puertas tienen un alto. No hay que especificar qué alto tienen las puertas, pero hay que especificar que las puertas tienen un alto. Es una característica. Igual que con un plano de edificio, se pueden crear diagramas de clases. Uno puede entonces empezar a crear interacciones entre estos objetos. Pero pensemos ahora en una puerta específica. Piensen en la puerta de su casa. La puerta de su casa tiene un color específico, tiene un alto específico, es de un material específico. Estamos pasando del concepto de puerta a una puerta específica. Es un individuo, es única. En informática, a este individuo se le conoce como instancia. Entonces diremos que una instancia es uno de los miembros específicos de una clase. No es lo mismo pensar en una puerta que en la puerta de su casa. Eso es la misma diferencia de una clase a una instancia de una clase. Para crear una instancia se deben entonces asignar valores específicos a los atributos de una clase. ¿Cómo es que convertimos un concepto en algo concreto? ¿Cómo pasamos de una puerta a la puerta de su casa? Asignamos valores específicos. Ya no es cualquier puerta, es una puerta que tiene un tamaño, que tiene este color, que tiene este material. Estamos dándole valores específicos a las características. Estamos pasando de lo abstracto, de lo general, a lo concreto o más específico. Y por eso es que este dibujo tiene esta forma. Las instancias se pueden representar como círculos donde los métodos son los que encierran los atributos. ¿Por qué? La idea de este diagrama es que se visualice que desde el exterior de la instancia, la interacción se realiza exclusivamente a través de los métodos o interfaz. Pensemos un segundo en la clase persona. Digamos entonces que todas las personas tienen una edad. Yo no puedo, digamos, meterme en sus cabezas y averiguar la edad. No, yo no puedo hacer eso. La forma de averiguar esa información es interactuar con ustedes. Yo ejecuto su método decir edad. Así es como yo interactúo con ustedes. Y a esto se le conoce como interfaz. La palabra interfaz significa medio por el cual uno interactúa con algo. Piensen en un cajero automático. Esa pantalla donde ustedes ingresan su número, su contraseña, el monto que ustedes quieren retirar, todo esto es como ustedes interactúan con el cajero. A esto se le conoce como una interfaz. Pero en el ámbito de objetos, la interfaz es cómo es que uno interactúa con el objeto. La forma de interactuar con el objeto nunca es con los atributos, es con los métodos. Nuevamente, si yo ocupo saber su edad, yo no me meto en sus cabezas. Yo les pregunto cuál es su edad. Yo no me meto a ver sus atributos, yo invoco uno de sus métodos.
Ahora, piensen en interacción entre objetos. Para pedirle a un objeto que lleve a cabo una acción se le debe enviar un mensaje. Esto se hace utilizando el nombre de alguno de sus métodos. Piensen en un televisor. Se le puede cambiar el canal, como ya habíamos dicho anteriormente. Pero probablemente ustedes tengan un control remoto. Este control remoto tiene su propia interfaz, tiene sus propios métodos, tiene botones. Este control está configurado para enviar mensajes en una frecuencia específica. Cuando ustedes presionan un botón, el control va a enviar un mensaje, de acuerdo al botón que ustedes presionaron, y va a enviar ese mensaje en esta frecuencia para cualquier objeto que esté escuchando en la misma frecuencia. Digamos que ustedes quieren cambiar el canal, presionan el botón, que es una forma de invocar un método del control remoto, y este método lo que está haciendo es enviar una señal en esta frecuencia que dice: hey, cualquiera que esté escuchando en esta frecuencia, cambie su canal. Por otro lado, tenemos al televisor que está escuchando en esta frecuencia. Cuando escuchan esta frecuencia, lo que se está haciendo es invocar un método del televisor. En este caso es cambiar de canal. Entonces el televisor va a decir: hey, alguien me está invocando a mí en esta frecuencia. Me está diciendo que cambie de canal. Entonces yo voy a cambiar mi atributo canal y lo voy a, digamos, incrementar en 1. Y así es como cambia uno de canal. Vean que aquí estamos utilizando dos objetos en este ejemplo. Uno interactúa con el control interactúa con el televisor y el televisor lleva a cabo el cambio de canal. Los objetos se pueden comunicar a través de su interfaz. El control está interactuando con el televisor invocando un método de la interfaz del televisor. Ahora, ¿cómo programar por objetos? Pues, número 1, identifique los objetos involucrados en la solución del problema. ¿A qué se refiere uno con esto? Pues bien, piensen un momento en el registro civil de Costa Rica. El objeto persona. ¿Qué le interesa al registro civil sobre una persona? Pues de manera muy simplista, sin entrar mucho en detalle, digamos que al registro civil le interesa el número de cédula, el estado civil, el nombre y la fecha de nacimiento. Esas son las 4 características que le interesa al registro civil sobre el objeto persona. Todas las personas para el registro civil entonces tienen esas características. Yo tengo mi estado civil, mi fecha de nacimiento, mi nombre y mi identificación. Y esa es mi información, que es diferente de su información. Todos tenemos las mismas características, pero todos tenemos valores específicos de esas características distintos. Pero piensen ahora en qué es una persona para, digamos, una cadena de supermercados que tenga su programa de cliente frecuente. Probablemente a esta cadena de supermercados no les interesa saber cuál es mi estado civil o en qué año nací yo. A ellos puede que solo les interese mi número de identificación, porque es un número único, es una forma fácil de identificar a la gente. Y puede que les interese también cuántos puntos he acumulado en su programa de cliente frecuente. El concepto de persona cambia de problema en problema. Al registro civil no le interesa cuántos puntos tengo yo en una cadena de supermercados u otra. A la cadena de supermercados no le interesa cuál es mi estado civil. Ambos tienen conceptos diferentes de persona, pero dentro de cada uno de estos ámbitos, todas las personas son iguales para el registro civil y todas las personas son iguales para la cadena de supermercados. Entonces, identifiquen qué objetos están involucrados en la solución del problema. Si están trabajando para el registro civil, ¿realmente hace falta saber cuántos puntos tengo yo en el programa de cliente frecuente de algún supermercado? Realmente no. Manténganlo sencillo. Una vez que ustedes identifiquen estos objetos involucrados, traten de identificar a cuáles clases pertenecen esos objetos y relacionen dichas clases entre sí. Entonces, partiendo de que si ocupamos saber que todas las personas tienen una identificación, una fecha de nacimiento, un estado civil y un nombre, pues podemos empezar a generalizar. Si todas las personas tienen esta información, probablemente podemos entonces tener una clase persona, una abstracción, una generalización de todas las personas que tengan esos atributos: identificación, fecha de nacimiento, estado civil y nombre. Y ustedes ahí tienen su primera clase. Y empiecen a crear tantas clases como ustedes consideren necesarias para resolver el problema.
y empiezan a resolver, a relacionar estas clases para llegar a la solución. Paso 3 es identificar qué funcionalidad y qué atributos hacen únicos a los objetos pertenecientes a cada clase. Si ustedes ya tienen al concepto de persona en el registro civil, pues es hora de empezar a meter gente dentro del registro civil. Ya estamos empezando a meter individuos, es decir, instancias en el programa del registro civil. Ya tenemos el concepto de persona, empiezan a meter individuos, empiezan a meter personas. Ya pasamos de lo abstracto a lo concreto. Ya tenemos las clases, empecemos a crear las instancias. Ahora, en este curso se estudiará de forma gradual e incremental aspectos como cómo se pueden definir los atributos de una clase de objetos, cómo se puede crear una instancia de esa clase, cómo se pueden modificar u obtener la información que hay dentro de un objeto, cómo se puede hacer que un objeto lleve a cabo acciones más complejas, y por último, cómo se puede combinar en formas más complejas un grupo de objetos para llevar a cabo una tarea de mediana complejidad. Por ejemplo, pensemos en el concepto ventana. Una ventana está en esencia compuesta de un marco y un cristal. Y en esencia todas las ventanas son iguales. Una puerta perfectamente puede tener una ventana pequeñita para ver del otro lado. Tenemos un objeto que tiene otro objeto por dentro. Y en efecto, los objetos pueden estar compuestos de otros objetos y de esta forma llegar a estructuras más complejas. Pero igual la puerta sigue siendo una puerta y no todas las puertas necesitan tener ventanas. Las puertas que tienen ventanas tienen esa característica, pero en esencia siguen siendo puertas. Y la ventana sigue siendo una ventana. El concepto no cambia de si está en una puerta o está en una pared. Sigue siendo un objeto ventana. Y entramos en la parte de lenguajes orientados a objetos, que es lo que vamos a utilizar en este curso. Python es un lenguaje orientado a objetos. Y este es un lenguaje que ofrece mecanismos tendientes a maximizar la reutilización de código confiable, modular y bien probado. Volviendo al ejemplo de las puertas. Si ustedes saben cómo funciona una puerta, probablemente saben cómo funcionan todas las puertas. Si ustedes saben cómo funciona una clase, pues ustedes pueden utilizar cualquier instancia de esa clase porque comparte todos los atributos y comparte todos los métodos de cualquier otra instancia. Si ustedes saben que las personas en el registro civil todas tienen esos 4 atributos, el nombre, el estado civil, el año de nacimiento y la identificación, con confianza podemos saber que todas las personas dentro del registro civil tienen esta información. Entonces reutilizamos código. Además, las clases son un medio de abstracción, de encapsulamiento y de ocultamiento. ¿A qué se refiere uno con esto? Empecemos con lo de abstracción. Abstracción, o la acción de abstraer, es generalizar, es en esencia obtener las características que tienen en común todos los elementos que pertenecen a una clase. Es generar el concepto. No es el individuo, es el concepto. A esto se le conoce como abstraer. Mediante la abstracción uno logra entonces definir cuáles métodos tienen los individuos de esta clase, cuáles son los atributos mínimos, suficientes y necesarios para reconocer a un objeto como miembro o no de una clase. Nuevamente, al registro civil no le interesa saber cuántos puntos tengo yo en un programa de cliente frecuente. Son los atributos suficientes y necesarios. No agreguen información que no hace falta. Eso lo hace más sencillo. Entonces, repito, abstracción es generalizar, tratar de buscar alguna forma de describir cualquier individuo de una categoría. ¿Qué es encapsulamiento? El encapsulamiento es la característica mediante la cual se logra dar identidad a los objetos. Por ejemplo, una mesa es más que una tabla y 4 patas, ya que se puede manipular como si fuera algo con su propia identidad. Una nueva clase cobra identidad y es más que las partes que la conforman. Una puerta solo es una puerta, una ventana solo es una ventana. Si uno las combina, obtiene una puerta que tiene una funcionalidad agregada. Se puede ver del otro lado sin tener que abrir la puerta. Es la misma idea con los objetos. Al combinarlos, se vuelven más que la suma de sus partes. Por último, también tenemos el ocultamiento. El ocultamiento permite esconder la forma en que están hechos por dentro los objetos. Por ejemplo, yo tengo un carro.
Yo honestamente no sé cómo funciona un carro por dentro, no sé qué es el cilindraje, no sé cómo se maneja el aceite, no sé qué sucede cuando lo enciendo, yo no sé cómo funciona la carburación, no conozco un montón de estas cosas. Eso no me impide manejar un carro. La importancia es que yo no sé cómo funciona un carro, sé cómo usar un carro. Si yo sé cómo encenderlo, cómo manipularlo, cómo acelerar, cómo frenar, ya para mí como usuario eso es más que suficiente para poder utilizar con toda la facilidad del mundo un vehículo, un carro. En programación orientada a objetos es lo mismo. Ustedes durante este curso y cuando programen en el futuro se van a dar cuenta que ustedes van a estar utilizando objetos que otros desarrolladores han creado que hacen cosas magníficas y ayudan a uno a imprimir cosas en la pantalla y hacen cosas que uno realmente no saben cómo lo hacen. Pero lo que importa es saber cómo los puedo utilizar. Ustedes van a utilizar objetos que alguien más hizo, ustedes no saben qué función, cómo hace las cosas que hace, por dentro puede ser millones de líneas de código, a ustedes eso no les interesa. A ustedes lo que les interesa es qué puedo hacer yo con este objeto, cómo utilizarlo, cuál es su interfaz. Entonces, si alguien sabe cuáles son los métodos de un objeto y aprende a manejarlo, como uno aprende a manejar un carro, no le importa si el objeto cambia por dentro, siempre y cuando no cambie sus métodos o interfaz. Mi carro es mi carro, tiene sus atributos. Yo puedo agarrar otro carro y probablemente lo puedo manejar con la misma facilidad con la que manejo mi carro. Los atributos cambian, pero los métodos realmente no cambiaron. Yo sé exactamente cómo encender un carro independientemente de si es mi carro o no. Todos por dentro pueden tener un cilindraje diferente, pero todos tienen una manivela y con eso interactúo y esa es mi interfaz. Entonces esto realmente nos ayuda un montón a saber que no importa lo que sucede dentro de un objeto, no me interesa cómo se escribió este objeto. Si yo sé cómo usarlo, puedo usarlo. Y por eso es que es tan útil la programación orientada a objetos, porque nos permite reutilizar código. Al mantener cómo funciona por dentro oculto, a nosotros eso nos impide tener que conocer un objeto en detalle. Solo saber la interfaz es más que suficiente para utilizar ese objeto y realizar cosas bastante complejas. Y este es el tema 1 y 2 de este curso. Espero que les haya agradado. Por favor, si tienen dudas, me las pueden hacer llegar por medio de mi correo personal, que está en la carta del estudiante en la plataforma virtual. Y nos veremos en la siguiente clase.